La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos para hablar de cosas maravillosas y presentar sobre todo a jóvenes que están haciendo dentro de un currículum de la propia vida aquello que Dios les ha dado como cualidad, como riqueza y que al mismo tiempo nos entusiasman a todos. Pero todos recordemos que tenemos nuestros talentos. Ustedes tienen que saber que este programa Jóvenes para los jóvenes en familia es para conversar de estas cosas. Lindas cosas que nos tienen que entusiasmar y sobre todo a ustedes, queridos papás, por eso en familia, para que sepan que también como sociedad, como familia, todos somos responsables de ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en que ellos puedan llegar a aquella vocación y aquel llamado que tienen en su corazón y que quieren desenvolver en su vida. Bueno, hoy tenemos aquí nuestro invitado especial que él mismo se va a presentar. Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Si podés presentarte, vas a decir tu nombre, así te vamos conociendo y sobre todo también que toda nuestra audiencia, Jóvenes para los jóvenes en familia, se pueda entusiasmar con lo que vos nos estás trayendo como propuesta. ¿Qué tal? Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo están? Muy bien. Gusto de estar acá. Muy bien. ¿No te asustó venir entonces a nuestro programa? No para nada. No para nada. ¿Te gustó? Bueno, Muy queremos bien. primero saber tu nombre, ¿verdad? Claro. Y después a qué te estás dedicando, qué estás haciendo. Claro. Y así entonces otros jóvenes como vos también que están viendo y a ver si se entusiasman también con lo que vos les propones hoy. Sí. Yo soy Nelson Soria y actualmente me estoy dedicando al fútbol. Estoy entrenando para el día de mañana llegar a cumplir mi sueño. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal, che? ¿El fútbol cuándo nació contigo? Vos de chiquitito luego, famoso, que se va a la escuela, no estudia luego y solamente juega fútbol, ¿piondeína? Así mismo. Desde chico. De esa forma, sí, amigo, sí, más sí. o menos. ¿eh? Desde los 7 años que 7 años. que empecé en la escuela de fútbol. Ah, escuela de fútbol. Sí, empecé Ya. ¿Y dónde comenzaste como escuela de fútbol? en el Esportivo Luqueño. Esportivo Luqueño. Sí. ¿Vos de dónde sos, Nelson? De San Lorenzo, Laureltén. San Lorenzo, Laureltén. Sí. Ya. Y ahí en el barrio, los compañeritos, ¿cómo era un poquitito así tu vida, Jay Kwame? Primero, a ver, tus padres, tenés hermanos, ¿cómo es tu familia? Sí, gracias a Dios tengo a mi mamá y mi papá todavía. Sí. Tengo 2 hermanas y yo soy el tercero, el más chico. Ah, vos sos el más chico, el paja Sí. bebio. Yo soy el Entonces más sos chico. bien mimadito, además, sos único entonces. Sí, sí. 2 hermanas me dijiste, ¿verdad? De Así 3. Sí. 3 hermanas, sí. Soy O sea, el 3 único. hermanos. Y desde chico la pelota era mi Tu pasión. pasión, sí o sí. Y apenas salí al colegio y tenía a mi vecino enfrente de mi casa y Sí. con él todo el día para jugar al fútbol. Ya. ¿Y el lugar ahí en San Lorenzo donde estás viviendo? Me dijiste Laureltén. Sí. Ahí mismo luego ya te sentiste, ahí naciste vos y ahí fuiste creciendo o de otra parte vinieron a Laureltén. No, ahí yo nací en Luque, la ciudad de Luque. Sí. Ah, en la ciudad de Luque. La ciudad de Luque. O sea, vivían en otro lugar ustedes. No, vivíamos en Laureltén. En barrio ese Laureltén. mismo lugar, Sí, sí, ahí mismo. donde ahora están viviendo, Sí. claro. O sea, vos naciste en el hospital. En el O sea, hospital, obviamente. Como todos nacemos, Sí, ¿verdad? En pero algún me lugar. crié en Claro, el- pero digo, tu casa ya era ahí en Laureltén, Sí, así ¿verdad? mismo, sí. Ah, ya, o sea, En Laureltén. ya ahí te fuiste criando, etcétera. Hasta- ¿Y la escuela ahí también, por ahí cerca, en Laureltén? Ahí mismo a 3 casas de mi casa entré. A la cuenta, todo colegio. vecino ahí. Sí, todo por el barrio nomás. Sí, Entré sí, en sí. un colegio que se llama Santo Tomás. Santo Tomás. Sí. Que del Estado, o la escuela No, una o escuela privada. Ah, privada. Sí, una escuela Privada. privada. Estoy hasta el 6º año. Allá, Sí, y después me mudé a un colegio en San Lorenzo. en San Lorenzo. Sí, María Auxiliadora. A María Auxiliadora de San Lorenzo. Sí, y ahí culminé
y colegio. Sí. Mira qué interesante, che. Entonces, y María Auxiliadora de San Lorenzo, a ver un poco, ¿dónde mismo queda? ¿Es en el centro o no? Más o menos pasando una cuadra el mercado de San Lorenzo. Pero pasado, sí. Sí. Por ahí me suena un poquitito ese colegio, creo que en alguna oportunidad también estuve por ahí, visitando así entonces ese lugar. Gracias. Bueno, y queremos conocer un poquitito sobre todo lo que significa, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes. Se dice que el fútbol es la pasión del pueblo. Sí. ¿Cierto que eso es? La pasión del Sí, pueblo, obvio, impresionante, sí. A vos siempre te gustó entonces, y otros compañeritos así también contigo que incursionaron en la escuela de fútbol, o vos eras casi el único ahí en tu barrio que comenzaste con una escuela de fútbol. No, preparada. de hecho el que te había comentado, mi amigo que tenía enfrente de casa, él también se iba a la escuela de fútbol, pero por motivos personales se tuvo que dejar, que ahora seguramente ya está estudiando. Ah, ya. Sí, ya se está dedicando a otra cosa. Entiendo. De mi círculo de amigos soy el único que Ya. Que Que siguió con el incursionó fútbol. en la parte Sí, del deporte. que siguió en el fútbol. ¿Verdad? Sí. Bueno, y en ese sentido, Nelson, ¿cómo es la cuestión, por ejemplo, papá, mamá, tus hermanas, etcétera? Porque dos hermanas, tu mamá, tu papá. Entonces, es el círculo un poco de la familia, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué tal? O sea, digo, ¿hay apoyo? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice mamá con respecto al fútbol? Ellos te acompañaban también en la escuela de fútbol. Y tuve la bendición de que siempre me apoyaron. Siempre te Nunca, apoyaron. sí, nunca tuve un no de parte de ellos por el tema de seguir mi pasión y lo que me gustaba. Ya. Por suerte siempre estuvieron para mí. O sea, a los 7 años cuando vos dijiste mamá o papá, o a quién más te dirigía. O sea, antes que a tu mamá, Gina, porque de mamita, Gina. Yo digo único más todavía. Mamiti, mamiti. Esa, a pilla tema ese. Sí, mamiti. Exactamente. Sí. Bueno. Y entonces, y a tu mamá le dijiste, mamá, quiero ir a la escuela de fútbol, o ellos mismos luego te propusieron. No, le había dicho que quería empezar en la escuela de fútbol. Sí. Y coincidió con un vecino que tenía de por ahí, que le había recomendado a mi papá para que me mande a la escuela de fútbol de Luque. De Luque. Sí. O sea, pero ahí no queda muy lejos entonces, ¿verdad? No. ¿Laureltilla es Luque o es San Lorenzo? En la divisoria estoy mismo. En la divisoria. Sí, en la divisoria de Luque San Lorenzo. A Luque, San Ahí Lorenzo, mismo. ya. ¿Y esta escuela de Luque era del Esportivo Luqueño o era otra escuela? de No, fútbol? del Esportivo Luqueño. Ah, del Esportivo Luqueño. Ese mismo. Ya. Sí. Qué bien, che, interesante. Entonces, bueno, vamos a ir conociendo un poco y vamos a ir hablando contigo, Nelson, sobre todo lo que significa, sobre todo el comenzar. Por eso esta primera partecita, todo lo que sí significa también la educación. Y después queremos ver un poco también tu compromiso, ¿verdad? Dentro de tu familia o dentro de tu grupo. Sí. Todo lo que significa también los valores, ¿verdad? Y los principios que vamos recibiendo, evidentemente, en nuestra familia, en nuestra casa, de nuestros padres. Bueno, así entonces, queridos amigos, le estamos recibiendo hoy aquí en nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia a Nelson Soria, me dijiste, ¿verdad? Soria. Soria. Yo no sé si hubo un jugador de apellido Soria que era medio famoso o no. Tuvo que haber, no. Tuvo que haber. Tuvo que haber. La gente pariente. No, imante a nadie. Y si no hubo, de nada. Próximamente. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, queridos amigos, aquí nos encontramos con Nelson, ¿verdad? Nelson Soria. ¿Cuántos años? No me dijiste cuántos años tenés, Nelson. Tengo 19 años. 19 años. Sí. Bueno, de los 7 años a los 19 son ya ¿cuántos años? Entonces son 12 años ya. 12 años. Que está detrás de la pelota así, de una manera medio oficial ya sé, porque ir a la escuela de fútbol. ¿Cómo es ir a la escuela de fútbol? ¿Qué es lo que se hace en una escuela de fútbol? De los 7 años, seguramente que para cada edad también tienen sus profesores, sus guías, ¿verdad? Claro. Allí porque te fuiste vos a una institución muy interesante, ¿verdad? Que es el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Así mismo. Es muy conocida, ¿verdad? Esta institución. Y- Baila Bellapoa, Nelson. Y desde chico irte a la escuela de fútbol es una ilusión. Ilusión. Claro. Ya. Porque irte a una institución así importante. ¿Qué es lo que más te gusta? Llevar la camiseta, llevar tu pantaloncito, ya va a llegar el día. ¿Qué día se llevan los sábados? No, entrenábamos de martes a viernes entrenábamos. Haz la cuenta. Sí. Ah, todos los Todo días. por la tarde. Todo por la tarde. Sí, todo por la tarde. O sea que entonces te iba a la escuela, te iba de mañana. Y esa es una historia muy particular. Si va, eres vaina, no me digas que no te quería la escuela, ¿ves? No, pasa que en la escuela donde yo estaba Sí. era doble escolaridad. A dobles cosas. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Ay, Jesús mío, sí. Y entonces yo tenía permiso del director para salir un poquito más antes, Ya. para llegar a la práctica que... ¿Qué hora comenzaban la práctica ustedes de la escuela de fútbol? Las 5, si mal no recuerdo. las 5. Las 5 de la Ya, tarde. ya, ya. Sí. Bueno, pero de 3 a 5 no, es demasiado lejos, 2 horas. Sí, pero era compromiso el de que yo no me podía ir solo, alguien me tenía que llevar. Entonces, Pues entonces era un trabajo bacanacero para tu padre, ¿o no, yo le arrastraba a mi hermana detrás de mí. ¿Así? Sí, ellos tuvieron mucho tiempo atrás de mí hasta que... ¿En serio? Sí, hasta que yo pude irme solo. ¿Y en qué se iban? En colectivo. En colectivo. Sí, Ah, en por colectivo. eso, ¿verdad? Colectivo no Por manejaba. eso, porque yo pues estaba pensando, claro, ahí en Luque te podemos ir a el T hasta Deportivo. No, es muy lejos, ¿verdad? ¿Cuánto? 20 cuadras, 30, no sé, 2 Sí, kilómetros. lleva tiempo, lleva tiempo. Pero claro, si es colectivo, mientras espera el colectivo, viene el colectivo, El viene tráfico. lleno, el tráfico, Claro. todo eso, ya. Eso. Pero tu ilusión estaba ahí, Claro, Re José. Siempre. Ya. Yo me peleaba luego cuando, Y lloraba. cuando no podía irme. Sí, sí, Sí. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá en ese entonces laburaba de costurera en una empresa, sí, en una empresa de Nice. Y se iba a la empresa o trabajaba en tu casa. No, trabajaba en la empresa, se En iba a la empresa, sí. O sea, se iba a la empresa, trabajaba ahí, Sí. entonces costurera. ¿Y tu papá qué hacía? Él siempre estuvo en un taller de mecánica de autos. Ah, él es Sí. mecánico entonces. Él es el encargado general de taller. Ah, encargado general Sí. del taller. Ya.
Pero para eso uno necesita ser mecánico o uno puede ser encargado del taller sin ser mecánico. Y sí, puede ser encargado sin ser Ya, mecánico. o sea, uno que puede decir el celador, que mira, que Claro, entiende, sí, sí. que da el seguimiento a los clientes, a los trabajadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, interesante. Ya. Eso era entonces cuando era chiquitito ahí. Entonces vos la arrastrabas. ¿Y tus hermanas qué hacían? Vos sos el menor, dijiste. Sí. Ahora tenés 19 años. A ver, ¿y la del medio cuántos años tiene? Y la del medio tiene 22 años. 22 años. Sí. O sea que te lleva 3 años prácticamente. Bueno. ¿Y la mayor? Ella tiene 27, 28 de 27, octubre. 28. Bueno. Entonces, ¿y esa más grande entonces la que te llevaba? Sí, ella es la que yo más la arrastraba. ¿En serio? Sí. Ya. Qué bien, qué interesante. Bueno, entonces, a ver, llegaban a la escuela de fútbol y qué es lo que se hace ahí enseguida con toda esa ilusión que uno llega y te reciben, ¿verdad? Eran muchos Vitaí, eran muchos. Sí, éramos bastantes. Y ahí se paga para entrar en una escuela de fútbol. Sí, en ese entonces tenían la cuota que tenían era la así, cuota. mensual, tenías que abonar Sí. y te dejaban entrenar. Ya. Y así jugábamos los fines de semana, cada sábado y a veces sábado y domingo. Nos tocaba en la escuela de fútbol jugar. Ya. Pero ¿qué juegos eran? ¿Eran juegos entre ustedes nomás o eran ya estilo campeonatos con otras escuelas de fútbol? Y los campeonatos eran con otras escuelas de fútbol. Era un torneo que entraban varios clubes. Varias escuelas de fútbol, Sí, varios. varias escuelas de Ah, fútbol. mira, pues. Sí, y era... ¿Y ustedes iban a otro lugar o siempre era ahí en... Y No sé si se le puede decir Cureluque, pero se le puede decir a ustedes se ofenden cuando se le dice Cureluque. No, siempre había fin de semana que nos tocaba jugar de local y jugábamos en nuestra cancha. Ah, ya. Sí, y había otro que teníamos que ir de visitante, tenía que irnos a otra escuela de fútbol. Entiendo. Y todos estos niños que venían, ¿eran ahí de esa zona, ahí de Luque, o hay muchos también que vienen de otros lugares? Sí, por sí, ejemplo? había varios de otros lugares. ¿En serio? Sí, de todos lados. ¿Qué, por ejemplo, vos recordás algún compañerito que estuvo contigo y que sigue así como vos? Ya está en primera ahora, ¿verdad? Está jugando. Sí, sí. Está- Y lo que recuerdo de mis compañeros... ¿Hay alguno que está jugando o no? ¿O ninguno? sí, sí, ¿Hay alguno? sí, hay algunos que siguen. ¿En Sí, serio? de hecho, algunos ya están en la primera de ese club, de donde yo empecé. ¿En serio? Deportivo. Sí, ¿De Luque? Deportivo, sí, Ah, ya. así mismo. Mm, Ya llegaron a jugar y cumplieron el sueño de jugar en primera. ¿En serio? Sí. ¿Pero vos estás jugando ya en primera o no? No, este año terminé practicando con la primera de Sport Colombia Ah, ya. y jugaba con la reserva. Jugar con la Sí. reserva. ¿Qué significa jugar con la reserva? Y sería el paso antes de llegar a la primera. Ya. Esa sería la categoría. Pero ¿reserva para qué? Reserva para... La reserva de la primera. Ya. O sea que en cualquier momento le puede sustituir a un jugador de primera. Claro, Sería eso. claro, sí. Por ejemplo, alguien se accidenta, alguien se golpea o lo que sea. ¿El de reserva es el que lo va a suplir o no? Y primero está el suplente de la primera. Ah, ya. Y Ya. ese es el que pasa a ser titular cuando el titular no está. Ah, ya. Y ahí, por recomendación de tu técnico de las reservas y todo, si vos estás En forma. en forma y puedes cumplir, ahí puedes irte de suplente Ah, de la primera o ya. irte a entrenar con ellos. Sí, 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 sí. Así mismo. Bueno, qué interesante eso, Nelson. Ahora lo interesante es que estamos hablando un poco de esa escuela de fútbol. Sí. ¿Y cuáles son así algunas de las cosas que, por ejemplo, se te quedó de tus educadores, por ejemplo, ahí dentro de la escuela de fútbol, en cuanto a las técnicas y otras charlas así que seguramente que les daban a ustedes para una formación de un buen deportista? Y lo más importante fue la disciplina. La disciplina. De la disciplina que inculcaban, que siempre fue el de tener que entrenar, el de tener un propósito para entrenar. Y eso es lo que más a mí en particular me marcó, Ya. la disciplina. Sí. Yo también estuve haciendo una escuela de fútbol, ¿verdad? Pero era a nivel más bien nuestro, deportivo, ¿verdad? Para tener eso que vos estás diciendo, disciplina. Pero claro, a los mitaí nos gustaba. Y cuando le respetamos y estábamos mucho más en silencio escuchándole a ella, nuestro profesor de educación física o el que nos guiaba, ¿verdad? Sí. Que por ejemplo cuando estábamos en la escuela
A la maestra Zapucay, cállense, mi hijo. Nosotros ahí todo lorito ya. Pero sin embargo, el profesor de educación física, así no va a decir, porque después, ¿cómo no vas a jugar ahí? Sí. Entonces, Te castiga de otra forma. ella castiga. Sí, así mismo. Está bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Entonces, aquí nosotros estamos con Nelson Soria, que viene a visitarnos. Y uno de los deportes, ¿verdad? Como estábamos diciendo, pasión, ¿verdad? De multitudes es el deporte, el fútbol. Y esto también, lo que acabamos de decir, lo que Nelson también nos decía, la disciplina es tan importante para nuestros jóvenes, tan importante también. Incluso esto les va disciplinando también a los papás, ¿verdad? Para saber acompañar a sus hijos. Bueno, nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. Más fuerte de lo que
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy aquí nos encontramos con Nelson Soria, que ya está jugando, ¿verdad? Pero tenemos que hablar la actualidad ahora. Ya estuvimos recordando cómo se comienza la disciplina, uno de los valores importantes, que también es muy elemental, ¿verdad? Y fundamental. Sí. Ahora, esa disciplina, Nelson, ¿en qué consiste? Dormir a tiempo, no tomar bebida, no drogarte. Claro. Hay algunos jugadores que drogan, ¿o no? Y no sé. Para correr más, ¿lo veis? Antidoping. Eso que se hace también aquí en nuestro fútbol paraguayo. Claro. Antidoping. Sí. Si te agarran por ahí, ¿verdad? Creo que uno por muestra, ¿verdad? Sí, Pero aquí a todito lo le tiene que hacer. Y al Hay plantel. cosas petereísmas para hacer. Al plantel completo le alcanza ese. ¿En serio? Claro. Sí. Bueno, entonces, a ver un poquitito, algún triunfo interesante. Estuviste jugando, entonces comenzaste ahí en Sport Luqueño. Y después que fuiste girando un poco por otros lugares también. Sí, recorrí varios clubes, 5 clubes en total. A 5 clubes. Sí, Ah, mira vos. pasé por... Después de Luque me fui a Independiente. ¿Eso en qué edad tenía? A ver, comenzaste 7 añitos con Sportivo Luqueño. Ahí Claro. te fuiste formando, te fuiste disciplinando. Sí. Sí. Y en Deportivo Luqueño hice hasta la sub-14. Ah, ya. Y después de ahí pasé a Independiente, que fue la sub-15 hasta la sub-17. Ah, ya. Hice... Bueno, ahora me dijiste que tenés Independiente. 19, entonces hace 2 años eso. Claro. ¿Y después? Y después pasé a Atlético Colegiales, Ah, la sub-18 y la reserva. Ya, Y de ahí pasé a Sport Colombia. por Colombia. Sí. Y de hecho, como me hablaste de algún triunfo actual, tuve la suerte de poder completar con ellos el ascenso. ¿El A la ascenso? primera, sí, el O ascenso sea, a primera vez. ahora es por Colombia. Subió a la primera vez. Ah, mira un poco. A la tercera la división. primera B. Sí, a la tercera división del fútbol paraguayo. Ya. Ah, ya, es por Colombia. Sí. Y ahí entonces uno tiene que seguir luchando para conseguir qué después. Ir a qué? Ascender a la intermedia, Intermedia. Sí. Y después, la primera división. después primera. Sí. O sea que son varias. Y sí, Entonces. Ya. Pero Sport Colombia estuvo un tiempo en primera o no. estuvo en su tiempo, sí. Porque me suena Sí, estuvo. que estuvo por ahí, ¿verdad? Sí, estuvo. Y después nomás necesitaban jugadores así como vos, ¿verdad? Estaban de moda. Hoy ya está contento porque eres un pima, un nivel más, puede decir. Nosotros. Tuve esa suerte Sí. de poder compartir con ellos. Claro. Bueno, decime un poco, Nelson, si vos vas a mirar así un jugador, primero a nivel del Paraguay, ya yo a nivel del Paraguay, bien Paraguay. Nivel A ver un de poco, Paraguay. ¿quién es un poco un jugador así que es para vos un hito, vamos a decir? Una persona, un paraguayo, ¿verdad? Un futbolista, un deportista, tendría que imitar o procurar, o por lo menos procurar tener esa fama o ese nombre, porque es japonés y son personas maravillosas. Y de la actualidad, no, la verdad que no tengo ninguno. Todavía no pero- tenés, por eso, pero así en pero general, de- digamos. De chico, a mí me gustaba mucho Jonathan Fabro. Jonathan Fabro. Favro, Sí, paraguayo, veo. el jugador de Cerro en ese entonces. En serio. Sí, en ese entonces a mí me gustaba mucho. Jonathan Favro. Así mismo. Y yo no llegué a escuchar tanto de eso, che, pero ¿en qué año habrá sido? O sea, antes que Y yo ya- 2012, por ahí. Ah, ya, o sea, antes 2012. que yo estaba en 2012. Sí. Ah, entonces hace poco, sí. Yo estaba en otro mundo. En ese momento. Estaba por otro Porque lado. yo estuve fuera del país mucho tiempo, ¿verdad? Ah, Entonces, no, es que sí, yo seguía más el fútbol italiano, sobre Sí. todo, ¿verdad? Por allá, ve ahí, a ver, fútbol español, etcétera, el inglés, etcétera. Estaba en Europa cuando eso. Sí. Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Entonces, ese jugador
¿Y por qué, Che? ¿Qué características te llamaban la atención, Nelson? Y su forma de jugar. ¿En serio? Sí, en ese entonces me gustaba mucho. ¿Qué puesto él jugaba? Y del puesto donde yo juego ahora, de volante central. Ah, Sí. ya. Pero vos antes ya no recordás más los más antiguos eso, ¿verdad? Y O algunos no. nombres te suenan. La verdad que no recuerdo. Ya. Yo cuando era mitad ¿verdad? Recordaba de aquel tiempo de los años 70, 75, 79, ¿verdad? Hace poco justamente le llamamos aquí también a uno Judici. El pueblo vino aquí también, a Doña Monguestaña. En serio. Y él me contaba mucho, ¿verdad? De su tiempo. Bueno, yo cuando eso era mitad ¿verdad? Pero escuchaba que ganaron 3 copas, etcétera, así, 2 pentacampeones, etcétera. Cuando eso él jugaba con el Olimpia, ¿verdad? Era interesante, ¿verdad? O sea, conocer un poco la historia y después de otras cosas que son solamente mitos que quedan para nosotros. Sí. Sobre todo yo escuchaba mucho cuando estuve en Salesianito, la obra salesiana, del famoso Arsenio Erico, ¿verdad? Erico. Porque muchos de los países salesianos, ¿verdad? En aquel tiempo pues, era oratorio y eso era, dice que era solamente era arenal, dice que era esa cancha, ¿verdad? Y ahí se iban a jugar, ahí se jugaba, y ahí fueron surgiendo esos grandes jugadores, ¿verdad? Por eso que me interesaba escuchar un poco cuál era la formación y cómo comenzaron. Claro. O por ejemplo los grandes jugadores, no sé, Pelé por ejemplo. Cuando te hablan de Pelé, dice que Pelé, hay una película ahí en la playa, ¿verdad? Del mar, pelota de chapo amarillo y tal. Eran tiempos diferentes. ¿verdad? Claro, eran tiempos muy diferentes. Así Hoy mismo. en día ya tenemos ya otras posibilidades, Sí. se nos ofrecen, gracias a Dios, ¿verdad? Otras posibilidades para hacer un deporte también sano, bueno, etc. Bueno, y mirando un poco hacia el futuro, a ver, ¿qué tal en tu disciplina y qué tal vos entonces pensando hacia el futuro? Y mi disciplina sigue siendo el mismo por suerte. Sigo manteniendo siempre el cuidarme, el de las bebidas y siempre mantenerme al margen de entrenar. Ya, Y siempre con la fe puesta en el sueño, Claro. que está intacto de llegar a sí. primera Sí, división. cuando uno está ahí, Nelson, en la cancha, o por lo menos está ya ahí practicando, y te dice, bueno, ahora, che, dale, vamos a comenzar un partido. Batecobio, Y Yo recuerdo antes, yo cuando íbamos a jugar así cualquier campeonato, y llevé así final, y eso a nivel nuestro nomás, ¿verdad? Sí. Debemos hispana, porque Sí. tenés que luchar, ¿verdad? Una Y te emoción. entusiasma la emoción. La emoción, claro. ¿Qué tal eso, che? Y es una emoción muy fuerte En serio. a la hora de jugar, sí. Más si es por un campeonato, Y si es final, ¿verdad? tener los Finalísima. nervios, sí, tener los nervios, más la emoción. Sí. Y la gente, La gente también. claro. Eso que influye la gente, o sea, el griterío, la alegría. Y aplauso. antes de comenzar el partido, capaz sí te influya, pero cuando ya comienza el juego, el partido, ya poco ya le Te olvidas cuesta. de eso. Claro, te olvidas. Entrar que jugar. Ya. Sueño. Pensáis con la selección paraguaya al mundial, porque mira que la selección paraguaya hace mucho no vamos al mundial. Che. Claro. ¿O será que vamos a pasar también tus generaciones sin irnos todavía? Porque ahora mira cómo estamos ahora. No sé si vamos a ir tan lejos. Dios quiera que no pase en mi generación. Vos tenés que decir enseguida que me llamen ya para irnos. Vos así tenés que responder ya. Vos tenés que ser entusiasta. Ya la jala en la selección paraguaya a ver si alguien, che. Jóvenes como ustedes lo que tienen que ir a jugar, ¿verdad? Y sobre todo con deseo y con garras, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hay que poner. Bueno, muy bien, Nelson. Vamos a seguir nosotros conversando contigo. Te agradecemos verdaderamente todo este empeño, también esa disciplina, ¿verdad? Para el fútbol, para el deporte. Porque estas cosas yo sé que les gusta a mucha gente, a mucha familia y sobre todo a muchos jóvenes. Sí. Que seguramente que desean también, así como vos, llegar un poquitito más en todo lo que significa un deporte tan importante como el fútbol. Bueno, nosotros queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos aquí con Nelson Soria, que está compartiendo por Colombia y pasaste por muchos otros. Comenzaste con Luque, ¿verdad? Y después me dijiste el otro, Independiente. Independiente. Y Colegiales. Colegiales, y así entonces. Pero tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Para conseguir ciertamente. Y después esperemos también verte en la selección paraguaya. Y vos estás entonces. Ahí cuando vos estés en la selección paraguaya, yo voy a ir con Ñandi Yarañé y vamos a transmitir el partido. ¿Entendiste? Ya está la mundial entonces. Dale. Bueno, muy bien. Así entonces estamos compartiendo sobre cosas tan interesantes que nuestros jóvenes se empeñan, que luchan y procuran siempre lo mejor. Y eso es lo lindo. Nosotros como papás, como mamás, sobre todo como sociedad, tenemos que procurar dar esos valores interesantes. Y también por la disciplina, por todo lo que implica el trabajo, siempre el esfuerzo. Entonces, Nelson, mira, nosotros estamos ya lastimosamente casi concluyendo nuestro programa. Y al concluir nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes, siempre pedimos así un mensaje. Porque aquí hay muchos papás, muchas mamás, abuelos, etcétera, que siempre están mirando porque quieren ver a sus hijos, a sus nietos, a los jóvenes que apuntan hacia arriba y hacia lo alto. Sí. Y esto es un poco lo que vemos también en vos, ¿verdad? Porque ese deseo de mejorar siempre, ahora ya saliste campeón, ahora es Upima por Colombia, ¿ve? A un nivel un poquitito más alto, ¿verdad? Entonces, esperemos que así también nuestra selección paraguaya en el futuro es Upia, y aunque sea al campeonato del mundo, por lo menos puede viajar ya. Ojalá que sí. Bueno, un mensaje. ¿Qué le querés dejar, Nelson, a nuestros jóvenes y así entonces a nuestros padres también? Y el mensaje que le puedo dar a los padres de cada niño es que si su hijo tiene esa ilusión de entrar a una escuela de fútbol, de hacer algo que le gusta, que puedan apoyarle, que puedan tratar de dar lo mejor de ellos para que pueda ese niño hacer lo que le gusta. Y a los niños obviamente que si quieren jugar al fútbol, si tienen esa ilusión también, que le metan, que tengan sin miedo, que vayan para adelante, que es un deporte muy lindo, que aparte, como estábamos diciendo, aparte de la disciplina te salva de vicios, de otras cosas que hay en este mundo. Uh-huh. Ese sería mi mensaje para los padres y también para los niños. O sea, lanzarse un poco por eso, claro, luchar por esos ideales. Sí. Y sobre todo, como vos dijiste, el deporte bien llevado siempre te va a exigir descansar a tiempo, aníco de farrear, de macanear, bebida, tenés que dejar, ¿verdad? Y todo lo que es trasnochado y todas esas cosas. Sí. Y justamente, pues, el horario, los días que los jóvenes salen por allá a farrear son viernes, sábado y domingo. Y ustedes, justamente los días en que tienen que estar bien concentrados, bien preparados para poder rendir, ¿verdad? Claro. Porque si no, no se rinde nada. Sí, así. Muy bien, qué lindo. Te agradezco muchísimo, Nelson, por tu presencia y sobre todo también por tu testimonio y por lo que estás haciendo, por superarte, porque esta es una forma de superarte y de responder también a un llamado, a una vocación que Dios siempre le da a cada uno, ¿verdad? Y esto a vos te dio a través del deporte. A mí me gusta mucho también el deporte. Yo soy de Guaraní, ¿entendí? Soy Guaraní, ese equipo. Vean, sea campeona ahí. Bueno, y nosotros terminamos siempre con la palabra de Dios, como sabemos. El que nos habla de una manera muy interesante, poniendo un ejemplo sobre el deporte y en varias oportunidades también utiliza, es San Pablo en sus cartas, ayudando justamente a los cristianos. Entonces les pone justamente el ejemplo del deportista que lucha, que se empeña, que no se deja vencer y que tiene disciplina en el seguimiento de la vida cristiana. Ustedes saben muy bien que dentro de la teología paulina sabemos que todas sus cartas y sus enseñanzas son, nosotros le decimos, parenéticas, es decir, bien consecuenciales. Si sos un cristiano de verdad, tenés que demostrarlo. Y entonces él lo pone a través del deporte, a través de los atletas. Y nos dice la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 9, del 24
hasta el 27 que concluye esta partecita. Dice, ¿no saben ustedes que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, como cristianos, corremos por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Qué interesante, ¿verdad? Este es un ejemplo maravilloso que nosotros también estuvimos hablando aquí con Nelson y estábamos diciendo que es lo mismo prácticamente de lo que Pablo nos transmite a través de esta hermosa carta que le escribe a los Corintios. Él está diciendo, estoy corriendo, estoy luchando. Aquí lo estoy haciendo, dice, por una corona que es corruptible, es decir, que pasa. Pero sin embargo, mi vida, el seguimiento de Jesucristo, la lucha, el empeño, la disciplina, los valores y los elementos esenciales para que nosotros podamos vivir bien y hacer bien las cosas, bueno, eso sí que es una corona inmarcesible, una corona incorruptible. Y esto nosotros lo encontramos solamente cuando conocemos también ese llamado específico y ese llamado de Dios para nosotros. Nelson, muchísimas gracias entonces por tu presencia, gracias por compartir con nosotros esta vocación tuya, este deseo también, ¿verdad?, de ofrecer lo mejor de vos y que un día también podamos recibir otros triunfos a nivel de Paraguay. Esperamos, eso yo te deseo. Ojalá que sí. Y después, ¿por qué no? Seguramente jugar también en el exterior, ¿por qué no? Porque eso suele ser también sueños, ¿verdad?, Claro. de los que están luchando y están mejorando. Siempre mejorar para ofrecer algo lindo también a los demás. Sí. Así entonces, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, les dejo la bendición del Señor. Y hoy especialmente que estamos comenzando este año 2024, que sea un año de gracia, que sea un año de bendiciones para todos, especialmente también para vos, Nelson, y para toda tu familia. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.